habitaciones cómodas y listas para explorar Guadalajara. Además, cada fin de semana tienes 3x2 para que disfrutes la ciudad del inicio del viernes al final del domingo. Hampton by Hilton. Más información y reservaciones al 33-15-98-90-00. Hampton by Hilton. Conectando sabores y compras en el corazón de Guadalajara. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Así se llama el programa. Bienvenidos sean al mismo. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Un gusto estar en esta mañana del 3 de diciembre del 2024. Estoy empezando un poco antes porque tengo una cita médica y no quería quedarme sin tratar muchos de los temas que están en la cotidilla del día de hoy, porque sí son un montón que tendríamos que revisar. Y entonces comencemos con que el día de hoy pasó esto. Sumando las capacidades de las instituciones del Gobierno de México, del 1 de octubre al 1 de diciembre, se han obtenido los siguientes resultados. Han sido detenidas 5,333 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 57.9 toneladas de drogas, además de 415,309 pastillas de fentanilo, así como 2,471 armas de fuego. Es importante mencionar que el aseguramiento de droga equivale a más de 50 millones de dosis que no llegarán a las calles, evitando que estas sustancias destruyan familias y comunidades. Las pastillas de fentanilo aseguradas representan más de 415,000 jóvenes libres de caer en el consumo de esta droga mortal. Sacar estas armas de las calles significa menos violencia, menos capacidad de fuerza para las organizaciones criminales y más tranquilidad para las familias mexicanas. Para el Gobierno de México, estas acciones están diseñadas para proteger a las familias y construir la paz en nuestro país. Como parte de esfuerzos coordinados para combatir la producción de drogas, en los estados de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Sinaloa, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República, con algunas fiscalías locales y en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, del 1 de octubre al 1 de diciembre se han desarticulado y desmantelado 43 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones se han asegurado 105,000 litros, más de 105,000 litros y 13,821 kilos de sustancias químicas, 44 reactores de síntesis orgánica, 56 condensadores y 5 destiladores. La afectación económica a las organizaciones delictivas en estos laboratorios es mayor a 14,528 millones de pesos. En representación del Gabinete de Seguridad, a continuación mencionaré algunas acciones relevantes de los últimos 15 días. Por favor, García Harfuch. En seguimiento a líneas de investigación generadas tras el secuestro de una persona en el Estado de México, en Tijuana, Baja California, se detuvieron a 2 personas relacionadas con esta célula delictiva, relacionadas con este caso de secuestro y con otros 3 secuestros más ocurridos en el Estado de México, logrando la desarticulación de esta célula dedicada a privar de la libertad a las personas a cambio de dinero. Agradecemos en esta acción a la Fiscalía General de Justicia de Baja California y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En una operación coordinada y como resultado de trabajos de investigación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad, realizaron 4 cateos en domicilios de Chiapas y detuvieron a 2 hombres dedicados al tráfico de personas con órdenes de aprehensión vigentes obtenidas por la propia Fiscalía General de la República por este lamentable delito. Muy bien, pues ahí tienen a García Harfuch diciendo que está haciendo muy bien su trabajo, lo cual siempre se agradece. El problema es que pasan 2 cosas. Uno, anuncia el desmantelamiento de una decena de laboratorios clandestinos después de que los propagandistas habían echado al vuelo de que habían desmantelado uno en Canadá, diciendo que eso comprobaría que Canadá es el principal traficante de fentanilo en los Estados Unidos. Cositas. Cuando aquí, a escasos 48 horas, García Harfuch dice: nosotros tenemos un problema aún mayor. Pero el problema mayor sigue siendo la violencia y la cantidad de homicidios que hay en México. Tan solo el día de ayer hubo 85. Guanajuato y Sinaloa los primeros lugares, pero quiero que vean ustedes cómo la medición de homicidios que da el secretario de Seguridad Ciudadana cambió de la primera presentación a la que está dando esta mañana en la mañanera.
menos 18.1% en el promedio diario de homicidios y entre 2023 y 2024 una disminución de menos 6.9%. Ajá. La siguiente. En lo que respecta al estatus de las entidades del país respecto a los homicidios dolosos, en lo que va del año de enero a los datos preliminares de noviembre de 2024, el 49.5% de dichos homicidios se concentró en 7 estados. Estos son Guanajuato con 10.3%, Baja California con 7.9%, Estado de México con 7.6%, Chihuahua con 6.6%, Jalisco con 6%, Guerrero con 5.8% y Nuevo León con 5.4%. La siguiente. Si no han escuchado el estado de Sinaloa, no es de a gratis. Lo que hicieron fue cambiar la manera en la que se medía. De hecho, lo quitaron por densidad de población si lo hicieron con homicidios completos y terminaron por hacerlo de manera en donde midieran de enero a noviembre de 2024 para evitar de esta forma, o sea, hicieron una media para terminar haciendo esto y evitar que Sinaloa estuviera en los primeros lugares. De hecho, Sinaloa está a la mitad de la tabla, sin considerar que los últimos 3 meses Sinaloa ha sido un infierno. Y miren, cuando digo los últimos 3 meses, pues ni siquiera tendríamos que decirlo hasta las últimas horas, desde muy temprana hora, desde las 3:30, 4 de la mañana, diversos miembros de la sociedad sinaloense comenzaron a reportar una serie de explosiones y luego, pues efectivamente se vieron las explosiones en redes sociales, un coche bomba, dicen, pero aquí se ven 2, allá en Culiacán, Sinaloa. Ahí las explosiones en la madrugada, además de un enfrentamiento entre miembros del crimen organizado. Ya saben ustedes que todavía al día de hoy, la Malliza y la Chapiza se siguen peleando no solo el territorio, sino su exterminio. A partir de lo que dice la Malliza, fue una traición corroborada, colaborada o obviada por parte del gobierno estatal y el gobierno federal. Es decir, que el problema de la violencia en el caso de México no para. Y pareciera que no va a parar. Aunque salgan en las mañaneras a decirnos que va la cosa muy bien, pues vean ustedes este tipo de situaciones en donde claramente se puede ver que el momento a momento los mexicanos continúan viviendo en la zozobra, porque no se trata nada más de las cifras frías, sino se trata del día a día, en donde los ciudadanos saben perfectamente que no tienen las posibilidades de salir a la calle y tener la certidumbre de que van a llegar de regreso a su casa sin el problema de que los hayan asaltado, los hayan secuestrado, los hayan violado o hayan asesinado a alguno de sus familiares. O sea, nada más para que vayamos comprendiendo por dónde va la cosa. La desconfianza es tanta entre los distintos personajes que están llegando a la mañanera, más bien al gobierno, por los pleitos internos y las grillas, que esta mañana, en la mañanera, el famoso Carlos Pozos, los Molécula, retomó una columna que salió el día de ayer en el periódico El Financiero, firmada por Raimundo Riva Palacio, en donde Riva Palacio lo que dice es que hay 2 corrientes dentro de Morena. Una de ellas, la de Claudia Sheinbaum, en donde tiene como uno de sus brazos a Omar García Harfuch, y la otra, la de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador, que estaría poco a poco siendo aislada debido a sus conectes con parte del crimen organizado. Y como en el famoso operativo Enjambre de hace una semana no se le informó de manera directa al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional hasta horas antes de implementarlo para evitar las filtraciones y que con esto aliados de López Beltrán pues pudieran escapar. Esto es lo que dijo a esa pregunta la presidenta Sheinbaum. Vean. Del periodismo, el columnista del periódico El Financiero, Raimundo Riva Palacio, en su columna estrictamente personal del día de ayer, titulada Andy contra Omar, la sucesión presidencial se está cruzando en la estrategia de seguridad, escribió que en los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum se había planeado realizar 100 capturas de alto impacto
para lanzar el mensaje de que la seguridad sí era una prioridad para la presidenta y que enfrentaría a los criminales, entre los cuales se encontraba la detención del sicario apodado El Tijeras, el principal responsable del atentado en contra del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en junio del 2020. Riva Palacio escribe que El Tijeras estaba ubicado en Chiapas y su detención era parte de la estrategia que pensaba seguir García Harfuch para cambiar rápidamente la percepción de que el gobierno no hacía nada porque era cómplice del crimen organizado, pero no se pudo. Señala Riva Palacio que López Beltrán es a quien le adjudican dentro del gobierno de Sheinbaum los golpes públicos que ha tenido y recibido García Harfuch para deslegitimarlo y desacreditarlo, y se ha estado intentando desde septiembre a través de personas ligadas como el vocero expresidencial y actual coordinador de asesores de la presidenta, Jesús Ramírez Cuevas, y el director del ISSSTE, Martí Batres, quienes encabezaron el descarrilamiento como candidato a la jefatura de gobierno capitalina del año pasado. Dice Riva Palacio el día de ayer que la sucesión presidencial se está cruzando. Está muy bueno. Se está cruzando en la seguridad y demasiado pronto para ese proceso y demasiado rápido para lo que tiene que enfrentar Sheinbaum. La pregunta, Presidenta, le hago, ¿es una volada, como se señala en el argot periodístico, esta columna de Raimundo Riva Palacio, así como muchas que ha escrito, o qué le responde a este tipo de infundios? Porque como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, la mentira cuando no mancha tizna. Pero esto es ciencia ficción, novela, una serie basada no sé en qué. Pero además me llama la atención porque también hay otros comentócratas, les llamo yo, conductores, que dicen que Sheinbaum tiene que dar un golpe, poner la mano dura porque Adán Augusto, Monreal, Andrés Manuel López Beltrán están comploteando. ¿Saben qué hay en el fondo? Un machismo tremendo. La verdad. Primero somos un equipo de trabajo, cada quien en su lugar. Hay una unidad enorme en nuestro movimiento. Bueno, lo pueden ver en cómo se han aprobado todas las reformas que se han planteado y el trabajo que se está haciendo. Somos un equipo, cada quien en el lugar donde le corresponde. Y la verdad, pues, que se dedique a hacer libros de ciencia ficción, porque, o sea, ¿cuál es la fuente? No la fuente. No, pues no. Así, las fuentes dicen, está como la del New York Times, ¿no? Fuentes dicen que están capturando jóvenes en las universidades para fabricar drogas más terribles que el fentanilo. Pues, ¿cuál es la fuente? Los mismos jóvenes, de hecho. Bien, muchas gracias. Los mismos jóvenes están, de hecho, sus testimonios en la nota del New York Times el domingo pasado. Si no la leyó, pues, científica, está usted un poco mal para hacer su comprobación, porque ahí vienen los nombres y de dónde salen los estudiantes de química. Ahí, en la nota del New York Times. Pero ya que estamos hablando del machismo o no machismo, pues el machismo no es culpa de Riva Palacio, tendría que ser de Ricardo Monreal y de Adán Augusto López, que una y otra vez han dicho en el Senado que sus órdenes vienen de Palenque y, bueno, en diputados, en el caso de Monreal. La culpa no es del indio, sino de quien lo hace coordinador, quien ha dicho que ellos son parte de un movimiento, pero que el movimiento no está necesariamente controlado, coordinado, administrado, como quieran decirle ustedes, de Palacio Nacional, son ellos. Entonces la culpa no es del periodista. Aventarle al periodista a partir de este tipo de preguntas sembradas, como siempre lo hacen en el caso de Pozos y muchos más que van a la mañanera, no es quitarle veracidad a algo que es evidente a partir solo de reportear.
Y creo que esa es la parte en donde no les está gustando. López Obrador tenía esta cualidad de darle la vuelta y convertir en enemigos y tratar de diezmar la credibilidad de gente como el columnista Riva Palacio. El problema aquí es que no les está saliendo, porque además han repetido tanto la fórmula que termina por desgastarse. Miren, solo les voy a dar un ejemplo. La semana pasada, Grupo Electra dio a conocer que iban a deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores, es decir, pues que iban a salir las acciones que se encontraban ahí para allá, porque ya no le veían necesario y veían que el valor que daba la bolsa era irreal en comparación a lo que realmente gana la empresa. Es decir, que había movimientos extraños que hacían que efectivamente no fuera un buen lugar para poder encontrar capital. Y que además el capital ya no era necesario debido a la sanidad de la empresa. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, por obvias razones, eso hace que las acciones se caigan. ¿Por qué? Porque van a dejar de circular en el mercado accionario. Ya lo que hay en el mercado ya no se va a poder bursatilizar porque se deslista. Entonces era obvio que iba a suceder lo que te está pasando hoy en día en la bolsa. Pero entonces los propagandistas dicen, está quebrado. Pues claro que no. Alguien con el mínimo conocimiento de economía y de cómo se maneja la bolsa entendería que lo que está sucediendo no es por ahí. Pero entonces se replica la noticia falsa, distorsionada, y comienza una historia que termina por sustentar y apalancar al, pues obviamente al oficialismo. Le funciona el oficialismo, claro, porque entonces tiene un enemigo muy potente, debilitado, como acaban de quererlo hacer en el caso de Riva Palacio. El problema no es si ciencia ficción o no. El problema es que la desconfianza existe. El problema es que escapó el Tijeras. El problema es que en el operativo Enjambre tuvieron que avisarle un par de horas al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional para evitar que se filtrara la información. El problema es que hubo 85 muertos el día de ayer. Ese es el verdadero problema. Ya lo demás, la parafernalia, si les gusta o no les gusta cómo escriben los columnistas que son críticos al gobierno, ya esa es otra historia. El problema es que usted no puede salir a la calle con la certidumbre de que vas a regresar a su casa y no lo asaltaron o no lo mataron. Ese es el problema. Ya si queremos jugarle efectivamente a la propaganda, pues ya juguemos de si Sabina Berman fue o no cobarde al no permitir preguntas en la presentación que tuvo con Paco Ignacio Taibo II en la Feria Internacional del Libro, si los estudiantes que estuvieron debieron o no debieron haberle puesto la cartulina enfrente al ministro Pérez Dayán, en fin, lo que ustedes quieran. Se puede dilucidar y enlucubrar. La realidad, lo que le afecta al ciudadano, es que ayer hubo una cantidad brutal de muertos en Guanajuato y Sinaloa, para comenzar. Que en Sinaloa hubo un coche bomba y que hubo unas balaceras durante la madrugada. De que la gente está panicada de que no puede salir. Ya no hablemos lo que sucede en Chiapas, o lo que sucede en el Estado de México, lo que pasa en Guerrero, en fin, en donde ustedes quieren, o lo que termina por pasar dentro de los juicios, en donde los narcotraficantes que entran salen. Dice la fiscalía que por culpa de los jueces dicen por culpa de la fiscalía que no hace bien las cosas. Buenos días. A ver, en el momento en que la audiencia correspondiente, el juez tomó la determinación a la que usted ha hecho referencia, inmediatamente se la impugnamos. No solamente se la impugnamos en queja, sino ya se abrió una carpeta en contra de él por delitos en contra de la impartición de justicia. Los elementos que presentamos fueron más que suficientes y el día de hoy la Fiscalía va a dar un informe completo de lo que dijo el juez y de lo que se le contestó y de la manera como iniciamos el procedimiento de queja y que no nos quedamos ahí, sino que vamos a la acción penal. No podemos permitir que esto se esté repitiendo de esa manera y este es un caso paradigmático y lo vamos a usar en ese sentido. ¿Y cómo calificaría estas actuaciones? No es la primera de este juez fiscal. Pues imagínense cómo las califico. Si vamos a queja y acción penal, pues ya más que le puedo decir. Y en otros... Miren ustedes, entonces la culpa de que salga el contador es del juez y se enoja y se eniesta el señor Gertz Manero. Que le pregunten de Silvia Pinal. Que deberían de preguntarle de Silvia Pinal porque ya ven ustedes, ahora que murió la actriz y productora,
se les olvidó que en algún momento tuvo que escapar del país debido a las denuncias que luego se comprobaron que habían sido no necesariamente las más rectas por parte de Alejandro Gertz Manero. Tendrían que preguntarle, pero pues no creo que lo vayan a terminar haciendo, al contrario. Bueno, ahí es en donde se basa la mañanera, en los dichos más que en los hechos de la calle, en las cifras que terminan siendo modificadas, alteradas o manipuladas en lugar de decirlas de una manera muy clara. Miren ustedes, cada estado, lo que ha sucedido mes con mes, lo que está sucediendo en Sinaloa, que se ha convertido en un infierno, ya no hablemos de Chiapas o ya no hablemos de Tabasco, solo por decir algunos lugares. Ahora, a la mitad de esto está, por supuesto, el pleito con los Estados Unidos, que momento a momento está siendo más complicado, aunque quieran aparentar algo distinto. Gabinete de Seguridad y preguntarle a usted como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, si está el ejército mexicano preparado para, en caso de que en Estados Unidos, ahora que llegue al gobierno Donald Trump, se llegue a cualquier tipo de invasión a México por el dado caso de enfrentamientos en contra de los cárteles mexicanos, y el ejército mexicano sí está preparado para esas acciones. No va a ocurrir. Va a haber buena relación con el presidente Trump. En la última llamada que tuvimos, hablamos de la colaboración con respecto a nuestras soberanías, y él estuvo de acuerdo. Me preguntó que en qué se podría colaborar. Dije pues que ya habría tiempo para trabajar en varios temas, pero en particular en inteligencia e investigación lo hace la Fiscalía con respecto a las soberanías, lo hace las fuerzas de seguridad, y así va a ser. No va a haber una invasión, eso no es un escenario que tengamos en mente. Y de todas maneras tenemos nuestro himno nacional. De todas maneras tenemos nuestro himno nacional. Creyó que con eso era suficiente, pero le volvieron a preguntar y tuvo que extenderse al ritmo Estamos de de acuerdo en Zacatecas. que se abran canales de migración legal. Hoy tiene distintos el gobierno del presidente Biden, y Estados Unidos lo necesita. Necesita trabajadores y trabajadoras migrantes que permitan el desarrollo de su economía. Entonces, por supuesto que vamos a abogar por ello, y lo más importante, que es nuestra posición más de fondo, que es que la mejor manera de atender la migración es atendiendo las causas, y que así como México apoya a Honduras, a El Salvador, a Guatemala, con personas que se integran al programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, vamos a seguir insistiendo. Pueden no estar de acuerdo, pero nosotros tenemos que insistirlo, que la mejor manera de disminuir la migración, si ese es su interés, pues es atendiendo de fondo la causa de la migración, que es la necesidad, la pobreza, esencialmente. La mayoría de las familias no migra por gusto, migra por necesidad. Entonces, esa siempre va a ser nuestra posición, y también los bloqueos que hay con Venezuela, con Cuba, que afectan a los pueblos. Entonces, esa va a ser siempre nuestra posición. Y en el diálogo de alto nivel vamos a trabajar ello. Ahora, si aún en estos casos hubiera una deportación, también nos estamos preparando para ello, para darle la bienvenida a México a todas las y los mexicanos que por alguna razón son deportados desde Estados Unidos. Es nuestra obligación a las mexicanas y a los mexicanos. Entonces, también estamos trabajando en ello en caso de que se diera una deportación masiva, pero la primera atención tiene que ser en los consulados mexicanos. Pues sí, a ver, volvemos a algo que parece que no se ha entendido. Dice Claudia Sheinbaum, hay que apoyar a los pueblos como nosotros apoyamos a Centroamérica. Muy bien. Lo que está diciendo Sheinbaum es que está dando dinero que tendría que pues, invertirse en las grandes desigualdades y rezagos en México, que se está invirtiendo en otros países, con el objetivo
de que esos países no creen una ola de inseguridad que llegue a México, pero la ola de inseguridad ya existe en México. Y no de hondureños o nicaragüenses o de haitianos, de mexicanos. O sea, el candil de la calle, oscuridad de la casa no está funcionando. 2, es que vean el bloqueo de Nicaragua, Venezuela y Cuba y se le olvida decir que más allá del bloqueo, que en realidad es un embargo y que sí hay comercio con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua por parte del gobierno de los Estados Unidos, solo que funciona muy bien para el aspecto ideológico decir lo contrario. Estos 3 países tienen regímenes autoritarios, dictatoriales en algunos casos, en donde no hay libertades. María Corina Machado estuvo denunciando durante el fin de semana la manera en donde hubo racias en distintos lugares de familiares y amigos cercanos buscándola para meterla a la cárcel, solo por ser líder opositora. Ser líder opositora que ganó a la buena la elección venezolana. Tanto que ya hay delitos en Venezuela para evitar que hables mal del gobierno. Esto que en algún momento tiene que hablar con la crítica y el señalamiento de los errores o de la corrupción que puede haber por parte de este tipo de regímenes, eso ya es delito en el caso de Venezuela. Vamos a apoyar que efectivamente pasen ese tipo de situaciones violatorias a los derechos humanos, a los habitantes de una parte importante de la región latinoamericana. Por encima de los derechos humanos tiene que estar la lealtad al régimen político o ideológico, claro que no. Pero eso se le olvida fácilmente a la presidenta Sheinbaum, que quiere mandar todo, desde la ideología, por supuesto, a una responsabilidad norteamericana, que la tiene, por supuesto, también, pero no al nivel de controlar al pueblo venezolano, nicaragüense o cubano, en donde Nicaragua, de hecho, ya hay hasta una copresidencia entre Daniel Ortega y su esposa. Y ya no hablemos en el caso de Cuba, que, ¿saben ustedes qué está pasando con Díaz-Canel y con Raúl Castro? Gracias. Tampoco lo sabe el pueblo cubano. Entonces, dejémonos por un momento de la palabrería y veamos realmente en dónde están las dificultades. Aunque muy difícil en estos tiempos en donde los problemas se los crean ellos de una forma que dicen ser muy liberales cuando son muy reaganianos. Escuchen ustedes a Ricardo Monreal. Y en principio hemos acordado que el día de mañana sometamos a la consideración del Pleno una reforma constitucional al artículo 4 en materia de vapeadores y fentanilo, materia de salud. Entonces mañana será la discusión, aunque arrancaremos con una ronda de intervenciones, de efemérides sobre el Día de las Personas con Discapacidad. Y luego ya arrancamos la reforma en materia constitucional. Esos son los 2 temas que vamos a tratar mañana. Fíjense ustedes cómo, debido al capricho del presidente López Obrador de que su hijo no debiera de estar fumando en vapeadores, ¿quién sabe que tenía el vapeador? Entonces fue de, en este momento, vayan y elimínenlos. Constitucionalmente prohíban los vapeadores. ¿Y no que eran muy liberales? ¿No que eran muy echados para adelante? ¿No que eran muy puestos para que ya se hicieran las reformas a mejorar a la población y no a prohibir las cosas? Prohibido prohibir, decía el señor López Obrador, a excepción, por supuesto, de cuando se tenían que prohibir cosas que fueran para regañar a su hijo. Y así nos podemos seguir, en donde de pronto ya hasta las propinas van a tener que ser obligatorias. ¿Qué pasa en este país? En el sector de los hidrocarburos, los repartidores de gas, los despachadores de gasolina, los meseros, los valet parking, en los centros comerciales, en las grandes tiendas comerciales, los acomodadores de coches o los viene, no tienen un salario. En los restaurantes, los meseros, en la gran mayoría, no tienen un salario, van a la propina. Y más allá voy. Los patrones, muchas veces de las propinas de los trabajadores, les quitan un porcentaje para comprar cristalería, cubiertos y loza. Entonces eso es un abuso. Y hoy estoy seguro que no habrá una sola bancada que no apoye esta iniciativa que presentaré, porque es por el bien de las y de los mexicanos que trabajan en todos esos lugares. Inclusive voy a incluir hasta
los temas deportivos, los caddies de golf, los vendedores en los estadios, en las plazas de toros, ya que me encantan los toros, hay que defender también a los trabajadores y a las trabajadoras de las plazas de toros, a los que trabajan en las ferias como Aguascalientes, León, Pachuca, Texcoco, todas esas ferias van, y aunque sean trabajos de un mes o de 2 meses, hay que buscar que a la gente le paguen un salario base, aunque sea el mínimo, pero que le paguen para que puedan tener todos esos beneficios que la ley nos da, y que haya un contrato colectivo donde también los trabajadores conozcan, como lo marca esa reforma que presentamos en el Senado en el 2019 de la libertad, que conozcan qué dicen los contratos colectivos, cuáles son sus Bueno, beneficios. señor Aces, si fuera realmente para que mejorara la vida de esa gente, podría estar de acuerdo, solo que lo está haciendo porque usted quiere sindicalizarlos y ponerlos bajo sus órdenes. Y tener de esa manera un mayor control que le funcione a usted y a su amo Monreal para adelante. Recuerden ustedes que, por ejemplo, hay restaurantes en donde hay una mafia para que puedas entrar como mesero, lo cual es inaceptable. ¿Por qué? Por la cantidad brutal de propinas que se reciben o la copiosa cantidad que dejan los comensales. Y sí, no es necesariamente la mejor práctica que le digas a un mesero, vas a tener el salario base, pero tu verdadero sueldo son las propinas. No. Tampoco lo es que las propinas se vuelvan obligatorias. Pero este gobierno no está pensando en cómo mejorar a los meseros, o a los caddies, o a los viene-bienes, o a los que venden cerveza en las plazas de toros, o en los en los estadios de fútbol, o en los conciertos. No, están pensando en ellos. ¿No me creen? Escuchen ustedes lo que dijo la presidenta sobre la jornada de 40 horas. Va a coordinar Marat, el secretario del Trabajo. Ya de hecho ha iniciado pláticas. Yo lo dije desde los 100 puntos, que va a ser gradual. En algunos sectores ya existe la semana de 40 horas y en otros nos vamos a sentar para ver cómo podemos irlo desarrollando. Pero ya se ha avanzado. Y sería pues hacia el próximo año. Ahora lo que viene pues es el aumento al salario. Gracias. Aquí. El aumento al salario. Hasta que truene. Hasta que truene. Así. Así como lo están escuchando ustedes. Esa es la mañanera. Oigan, que a propósito, la molécula como que se volvió un poco loco en alguna parte de la misma. Latinoamericanos que expulsan. Entonces, México solamente es un país de paso. El del problema migratorio es Estados Unidos. México le va a solucionar el problema migratorio a Estados Unidos. Vamos a colaborar como en otros temas. No le está mejorando el problema migratorio a Estados Unidos. Se lo está mejorando a México. O sea, si México... No, este señor creo que no ha ido al F4, no ha ido a las agujas, no ha ido a las ciudades satélites que existen en Tijuana, en Juárez, en Nuevo Laredo, por decir algunos lugares, en Nogales, lugares en donde ahí están, sí, venezolanos y nicaragüenses y salvadoreños y guatemaltecos y haitianos, en fin, colombianos, gente que ha caminado durante cientos, miles de kilómetros para tratar de llegar a algún lugar y al tener el rechazo, porque no los van a dejar pasar debido a que no han sido aceptados para asilo, se quedan viviendo en México. Que le pregunte a la alcaldesa de Tijuana cómo está la cosa, pero está muy difícil cuando no eres periodista y lo único que eres es un vil propagandista palero que se aparece en las conferencias de prensa matutinas como lo estamos viendo. ¿Quién fuera Carlos Pozos o Félix Salgado Macedonio que se merece unas vacaciones? Así que, bueno, pues los quiero mucho. Oigan, pues ya ve que me eligieron vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, Parlatino, ahí está mi nombramiento, ahí lo tengo, hecho que agradezco mucho. Y entonces el martes habría que estar en Panamá, volar 3 horas, está cerquita. ¿Y qué creen? Se los digo con sinceridad, no me gustan los aviones, le tengo fobia a los aviones. Mejor me subo en una moto, pero pues está cañón para llegar. En moto
Y la verdad no voy a ir. No voy a ir. Y y el compa Arturo va a entrar a sacar el periodo ordinario de sesiones que termina el 15 de diciembre. Digo, yo puedo estar ahí y también puedo ir a Panamá, pero voy a estarme un ratito con mi familia, un ratito con ustedes, porque creo que me lo merezco. He estado día y noche allá en el Senado aprobando iniciativas constitucionales, las más importantes, las más relevantes para nuestro pueblo de México. Échale luz para acá, asistente, no sea malita porque ya se está yendo. Se va de vacaciones, pobrecito, ha trabajado mucho Félix Salgado Macedonio, entonces pues no va a ir al Parlamento Interamericano, mandará un suplente, pedirá licencia, se va de vacaciones, no vaya a ser el diablo. Ya saben ustedes que trabajan tanto estos políticos. Se decían tan distintos los de Morena y son peores, mucho peores que los políticos del PRI, mucho peores. Tapatío. Ahí voy, Verónica Delgadillo. Vamos a escuchar, si me lo permiten, el mensaje de la alcaldesa de Guadalajara. Voy a hacer un poco de memoria. Hay muchos problemas en Guadalajara. Muchos problemas que se han dejado enraizar. Algunos se combatieron, otros regresaron. Porque, siendo muy claros, cuando se tienen estos vaivenes políticos y terminan cambiando, no solo el partido, tal vez no, pero sí la ideología dentro del partido, pues lo que termina es que el estilo personal de gobernar afecta. Hay un problema grave de movilidad en Guadalajara. Lo hemos hablado muchas veces. Problema que viene hasta en el diseño de las ciclovías, algunas funcionales, otras no. Hay un grave problema de seguridad en Guadalajara, que también viene empantanado con el problema de seguridad de Jalisco y el problema de seguridad del país. Hay un problema grave también de distribución o de construcción en cuanto a cómo se tiene que diseñar una ciudad como Guadalajara. ¿Queremos que los habitantes de Guadalajara vivan más allá de Tlajomulco o tenemos que comenzar a pensar la ciudad hacia lo vertical, con las problemáticas que trae de tráfico y de infraestructura? No alcanza el drenaje para ello. Todo esto yo lo he platicado una y otra vez en el transcurso de los años y he señalado los aciertos y los errores que ha tenido cada administración. No ha sido algo que sea distinto o que sea algo que alguien que me sigue desde hace mucho tiempo le sorprenda. Lo he platicado aquí con los diversos alcaldes que me ha tocado en los casi 20 años que llevo siendo parte satelital pero cercana del área metropolitana de Guadalajara. He hablado con Petersen, he hablado con Aristóteles, he hablado con Ayón, he hablado por supuesto con Ramiro Hernández, he hablado con Alfaro, he hablado con Ismael del Toro, he hablado con Pablo Lemus y por supuesto hablaré con Verónica Delgadillo, si lo permite. Y ayer di una serie de entrevistas en la FIL, pero yo ya iba de salida, si no seguramente hubiéramos tenido la oportunidad. Pablo le dio una entrevista a Pascal Beltrán del Río. Yo espero que, así como me había dicho, podamos tener una entrevista con él pronto. Si no, pues eso sucede con los políticos, a veces no les gusta platicar conmigo, pero yo con ustedes sí, y eso es lo que importa. Verónica Delgadillo el día de ayer dio un anuncio y vamos a entender por qué. Una de las problemáticas que ha crecido en Guadalajara es la basura. Dentro del área metropolitana de Guadalajara había 2 o 3 municipios que tenían una concesión desde hace tiempo con una empresa privada llamada CAPSA. Una empresa privada que ha sido deficiente. Y ha sido deficiente no para mí, para ustedes. Nada más es cuestión de ver cómo se encuentran las calles de Guadalajara. De hecho, recuerdo una de las últimas ocasiones que vi a Pablo Lemus, lo fui a ver a la alcaldía de Guadalajara. Me dijo, ven, vamos caminando a Larva. Había un evento en el laboratorio. Entonces caminamos del ayuntamiento hacia el Larva y recuerdo que Pablo, entre jocoso y enojado, iba señalando los lugares en donde había basura, bolsas de basura, en el trayecto de la alcaldía a Larva. Y eran bastantes.
Si eso le sucede al alcalde, en donde se supone que hay equipos que tratan de, seamos muy honestos, esconderle este tipo de cosas, ¿qué le sucede a la gente común y corriente? ¿Qué ha sucedido en Guadalajara, en donde en el periodo de Aristóteles Sandoval se pusieron estos mini basureros en las calles de Guadalajara, papeleras, que luego los vecinos, ante la desesperación de que CAPSA no llega, ponían ahí las bolsas y se convertían en un foco de infección? Por fin, el problema de la basura fue parte de la discusión en la campaña. Y ambas propuestas, bueno, las tres propuestas, porque también estaba la del PRI, el PAN y el PRD, Diana González, pero fundamentalmente José María Martínez y Verónica Delgadillo habían dicho que iban a solucionar el problema de la basura. Verónica Delgadillo decidió quitarle la concesión a CAPSA y rentar camiones para que se diera. Ayer Delgadillo dio a conocer que quien iba a financiar para poder rentar estos camiones dijo, no le voy a entrar. Y mucho dice por presiones de CAPSA. Aquí un mensaje. Tapatía, tapatío. Quiero compartir contigo un mensaje muy importante sobre nuestra Guadalajara. Desde hace tiempo, todas y todos hemos sido testigos de un gran reto que tiene nuestra ciudad, que incluso es el principal problema de los servicios públicos que tenemos: la basura y su sistema de recolección. En este video te voy a contar cómo se generó este problema y qué haremos en corresponsabilidad para enfrentarlo y garantizar que la basura se recoja como se debe en tu casa, en tu colonia y en toda la ciudad. Lo primero que debes de saber es que desde hace 30 años Guadalajara tiene concesionado el servicio de recolección de basura. ¿Qué quiere decir esto? Que el municipio dejó de hacerse cargo del servicio y lo puso en manos de una empresa privada. Poco a poco, y esto es muy importante que tú sepas, poco a poco la empresa fue priorizando el negocio por encima del servicio, lo que provocó que la calidad en el servicio de la recolección de basura se fuera por los suelos, que tuviéramos un gran problema, incluso los índices más bajos de recolección que hemos tenido en la historia de Guadalajara. ¿Y qué te puedo decir? Si tú lo ves todos los días, hemos sido testigos que la basura no se recoge de manera periódica, que hay días en los que no se recoge, que nunca tienes la seguridad si va a pasar o no va a pasar. Y además de todo esto, lo vemos tristemente, que hay toneladas y toneladas de basura ensuciando nuestras calles y toda la ciudad. Cuando asumí como presidenta municipal de Guadalajara, gracias a tu confianza, ya sabía de este reto que teníamos. Y también, partiendo de que la concesión con esta empresa termina el 17 de diciembre, teníamos claro que solo había dos caminos a seguir. Por un lado, un camino, el más fácil, era que la misma empresa siguiera dando el servicio por otros tantos años, pero arriesgando que la calidad del servicio empeorara, y lo que significaba era ponerte en riesgo a ti y a tu familia y poner en riesgo el futuro de la ciudad. Por el otro lado, un camino complejo, que era enfrentar el problema con compromiso y decisión para que tú pudieras recibir el servicio que mereces, haciendo que el municipio retomara el mando y el control del servicio de recolección de basura. Y bueno, a pesar de las fuertes presiones, a pesar, lo digo con claridad, que el último camino es el camino más complejo, tomé una decisión, que primero estabas tú, que primero estaba tu familia, que no podía confiar en una empresa que ya le ha fallado a la ciudad, que ya te ha fallado a ti, que ningún negocio podía estar por encima de este servicio público. Por eso, en mi gobierno comenzamos un camino para poner fin a esta concesión y como municipio prepararnos para tener las herramientas que Guadalajara necesita para la recolección de basura que tú y tu familia merecen. Aquí quiero recordar que como el servicio estuvo concesionado en Guadalajara durante estos 30 años, pues nunca se hizo una inversión para prepararnos ante este escenario. Pero bueno, el primer paso para poder estar preparadas y preparados fue lanzar una licitación, es decir, una convocatoria pública, nacional, abierta y transparente para que Guadalajara pudiera tener esos 160 camiones que necesita para dar el servicio. El pasado miércoles, una financiera ganó este proceso que nos permitiría tener los camiones que requiere Guadalajara. Sin embargo, el fin de semana pasado, la financiera nos notificó que no participará. Queda muy claro que las presiones para que la empresa que hoy tiene la concesión del servicio de recolección continúe no han parado. No han parado desde que llegamos al gobierno,
pero también lo digo con claridad. Como presidenta municipal de Guadalajara, no voy a parar en hacer todo lo que está en mis manos para cumplir con mi responsabilidad, para darte el servicio que tú y tu familia merecen y necesitan. Por eso, anuncio que a partir de este momento comenzamos una nueva ruta para hacerle frente a este problema, para que Guadalajara tenga lo que necesita. Por lo tanto, nos estamos preparando para lanzar ya una nueva licitación abierta, nacional, pública y transparente, que en este caso no se tratará de arrendamiento, sino de compra de los camiones. Esto implica que hagamos un esfuerzo presupuestal para que en lugar de que se arrenden los camiones y se paguen durante 3 años, ahora lo vamos a pagar lo más pronto posible. Así de claro, Guadalajara hoy nos necesita a todas y a todos. Por eso desde este espacio hago un llamado. Primero, a las y los regidores de Guadalajara, para que por el bien de la gente que representamos nos sumemos a esta ruta. Hago un llamado a las fuerzas de oposición para que de verdad estén a la altura de las circunstancias, que tengan altura de miras y que se sumen a este esfuerzo para apoyar a las y los tapatíos. Además, los invito a que acompañen este proceso y que sean vigilantes del mismo. A las y los empresarios, a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a la academia y especialmente a ti, a las y los tapatíos, los invito a que cuidemos a nuestra ciudad. Este solo es el primer paso y el siguiente paso lo vamos a dar de tu mano y ya platicaremos de eso, que necesitamos replantear muchas cosas en corresponsabilidad para producir menos basura y también para tener en mejores condiciones a nuestra ciudad, para que Guadalajara pueda ser la ciudad más limpia del país. Guadalajara Gracias, Verónica, gracias. A ver, voy a ir por partes. ¿Es un problema de Verónica Delgadillo? Sí, un problemón de Verónica Delgadillo. Es un problema que fue creciendo en la administración de Pablo y la administración de Ismael y en la administración de Enrique y en la administración de Aristóteles y en la de Ramiro y en la de Paco y en fin. Es un problema que, como todos los problemas políticos, se pudo haber evitado. Si hubiera habido pesos y contrapesos, si hubiera habido menos intereses políticos y personales, si no hubiera sido una concesión que tuviera cierta cercanía con otros políticos y sobre todo si se hubiera escuchado a la ciudadanía desde tiempo atrás. Claro, habría que entender también que cada uno de estos alcaldes tenía otro tipo de problemática y otro tipo de pleitos. Chance el problema no era la basura, sino los ambulantes. Chance no eran los ambulantes, sino el crimen. Chance no eran los criminales, sino los vecinos. Y no necesariamente porque cada uno de estos aspectos que estoy diciendo fueran atendidos de forma adecuada o porque lo fueran en realidad, sino porque la visión de ciudad no se ha sostenido. No hay un plan maestro total para Guadalajara, sino que hay ocurrencias que se van cambiando cada 6 o cada 3 años dependiendo de quién esté. Solo piensen por un momento que cuánto duró Petersen, cuánto duró Aristóteles, cuánto duró Ramiro, cuánto duró Alfaro, cuánto duró Ismael, cuánto duró Pablo. De 3 en 3 como sección de programa. Y ahí a la mitad, la ciudadanía, viendo cómo se ha degradado. Y mucho de esto también a partir de los intereses muy claros de los que quieren ser los siguientes gobernantes, tanto de Guadalajara como de Jalisco. Ahora, Delgadillo dice una cosa que creo que vale la pena retomar. No debiéramos todos estar pensando cómo generar menos basura y de cómo ayudar. Hemos visto en otras circunstancias cómo la ciudadanía se ha puesto las pilas para poder auxiliarse, no al gobierno per se. Recuerden ustedes cuando hicimos esa historia de Raid Guadalajara. ¿Y por qué? Porque teníamos que ayudarnos todos. Solo que, vale la pena decirlo, hoy tenemos una circunstancia en donde hay una oposición mezquina, así, con M mayúscula y de Morena, mezquina, que lo que intenta es sabotear esto y que entonces vivan en un basurero. Ustedes vivan en el miasma, en la mierda, para que entonces pierda Movimiento Ciudadano y llegue quien ustedes quieran. No creo que José María Martínez, porque me queda muy claro que José María lo están sacando poco a poco de la jugada, porque no es morenista puro, como tampoco Claudia Delgadillo. Pero ya estamos viendo a ciertos radicalismos que tratan de jugarle a cómo es posible, cuando ellos lo hubieran hecho de la misma manera, solo que lo hubieran vendido
como un acierto, como lo hemos visto que lo hace el gobierno de México. Sale Itzul Barrera a decir, ¿cómo es posible que vayan a comprar estos camiones de basura sin ningún planteamiento y vaya a costar 150 millones de pesos toda la inversión? ¿Qué propósito? No lo estoy diciendo yo, lo dice la alcaldesa Delgadillo. Lo que estamos buscando es traer un dinero remanente que no podía disponer propiamente el DIF, y es algo que se hace con otros organismos alrededor del país que puedan devolver el dinero no ejercido a la tesorería. Eso es lo que se estaría haciendo. No se afecta ningún programa sensible, no se afecta el DIF. Sí, es un gran reto, Adriana, es un gran reto para la ciudad, y lo digo con mucha claridad. A mí, las y los tapatíos me votaron, me eligieron para hacerle frente a los retos de la ciudad. Hoy lo que necesitamos es privilegiar a la gente y se tienen que tomar decisiones. Y entonces se quejan de que ahora, ¿cómo es posible que no se haya pensado en eso y que se vaya a hacer este gasto? Nunca dijeron nada cuando hace casi 6 años se compraron 25 grandes pipas, megapipas, para llevar gasolina y evitar el huachicoleo, que nos costaron un dineral, solo que hoy en día nadie sabe dónde están esas pipas, se continúan utilizando los ductos y continúa existiendo el huachicoleo. ¿Por qué en un caso sí se critica, sin tomar en consideración la manera en la cual se tomó una decisión tan torpe como lo del combate al huachicoleo, cerrando los ductos y por ende creando una crisis de gasolina mayúscula en enero y febrero del 2019, y en este caso se hace de esa manera tan curiosa, por decirlo de alguna manera? ¿Le saldrá la jugada a Verónica Delgadillo? No lo sé. Yo creo que, y utilizando la frase favorita de los simpatizantes de Morena, por el bien de todos tendría que ser. Y que efectivamente sí hay las presiones que se ve que puede tener por parte de CAPSA, que cuando quieren trabajan bien, eso hay que decirlo. Yo recuerdo en los 212 que trabajaban de una manera brutalmente eficiente, pero poco a poco, a partir de los intereses políticos, eso se puede ir degradando. Y hoy el problema lo tiene no el Ayuntamiento de Guadalajara, sino el ciudadano que vive en Guadalajara, en donde tendría que haber una concientización por parte de los más pequeños a los más grandes de cómo evitar, y olvídense ustedes, la acumulación y la generación de basura, más aún en tiempos en donde lo vamos a ver de manera prodigosa en las fiestas decembrinas, sino cómo poder reciclarla, cómo poder cambiarla y cómo, por supuesto, poder entre todos hacer una ciudad más limpia. Mérida se considera la ciudad más limpia del país, lo cual es una falsedad. Si uno camina por las calles de la Blanca Mérida, están llenas de basura, pero lograron crear esa percepción y también su servicio de basura sana trata de ser un poco más eficiente que otras ciudades. La Ciudad de México es un asco, llena de ratas, y ya no hablemos del caso de Monterrey. Pero si se puede en lugares como Mérida, por lo menos empezar con la percepción y de ahí de la concientización ciudadana, ¿por qué no se puede en Guadalajara? Hablaba de la gente de Morena y la manera en la cual una y otra vez señalan, como lo hacen con Ricardo Salinas, o lo hacen con Ciro Gómez Leiva, o con Raimundo Riva Palacio, o con Felipe Calderón, o en el caso de Guadalajara, pues lo estamos viendo en la salida ya de Alfaro, que se va en 72 horas, o en el caso de Lemus, que les va a caer muy mal que repita Diego Monraz en la Secretaría de Movilidad, o en el caso de Verónica Delgadillo. Eso lo dijo el día de ayer, lo articuló muy bien Gerardo Fernández Noroña. Tenemos que pensar que nosotros no debemos convertirnos en los monstruos que ellos son. Porque con el autoritarismo, con el burocratismo, con el alejamiento con la antidemocracia, pues acabas en lo mismo. Acabas exactamente en lo mismo. ¿Qué sentido tiene eso? Tanto luchar para acabar en el mismo punto. Y me queda claro que ellos no se andarían con chiquitas, ¿eh? Si regresaran al poder nos harían pedazos. Mínimo nos meterían a la cárcel, al compañero presidente, a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Yo, por descontado, lo doy. Y he sido muy solidario en los momentos difíciles de ellos, en lo personal. Y lo seguiré siendo. Porque si ellos son canallas es su problema. Yo no lo seré.
no lograrán envilecerme para que me convierta en lo que combatí toda la vida. Ojalá y así fuera, don Gerardo. Usted es un tipo inteligente. El problema es que ya son lo que combatieron toda la vida. Son unos políticos que tapan la corrupción, que apoyan el autoritarismo, que saben perfectamente que están siguiendo las órdenes no de una presidenta, sino de alguien que vive mucho más allá y que no debieran. Y ni siquiera me refiero a López Obrador, sino al crimen organizado, en donde solapan la incompetencia y la mediocridad o se ciegan a partir de la ideología. Y eso no debiera de pasar en ninguna parte. Miren, y hablando de eso, para terminar, uno pensaría que en la península de Corea el problema tendría que ser Kim Jong-un y que Jong-un sería el más autoritario de todos. Esta mañana el gobierno de Corea del Sur ha prohibido las actividades políticas y las protestas públicas. Comenzaron con una ley marcial. Todos los medios de comunicación están bajo el control gubernamental por la ley marcial. El gobierno dice que cualquier persona que viole la ley marcial será encarcelado. Se suponía que Corea del Sur eran los demócratas y los del norte eran los dictatoriales. Parece que hablamos demasiado pronto. Reporte de tráfico. Gracias a la gente que nos siguió en Facebook y en Twitter. Muchas gracias. Mañana a las 8:30 de la mañana, para que estemos todos listos y todos puestos. Igual, nada más no se van a perder de mucho, porque pues nada más vamos a dar el reporte del tráfico con Marco Vinicio. Y ya me voy porque, como les decía, tengo una cita médica, pero pueden ustedes escucharnos y vernos a través de la repetición en el podcast, para que ahí puedan todos. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, vas, por favor. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra la metropolitana en estos momentos. En camino Mazatlán y Periférico hay un percance entre particulares. En Avenida 8 de Julio y Periférico hay mucha carga vehicular por un percance entre un camión de transporte privado y un camión de transporte público. En Avenida Prolongación, Colón e Independencia hay otro percance. En Carretera Chapala, en el kilómetro 13, otro percance en dirección a Guadalajara. Además, cierres parciales en Avenida de las Rosas y Santo Domingo. En Prolongación 8 de Julio, frente al Fraccionamiento Boreal, hay otro percance en sentido hacia Periférico. Y además, cierres parciales de Avenida de las Torres, allá afuera de la Central Nueva. Semáforos que no funcionan esta mañana en Avenida Jesús Michel González y Prolongación González Gallo, y Avenida Patria e Isla Antigua, muy cerca del South. Vialidades complicadas de circulación: Avenida Vallarta de Concentro a Patria, Avenida Aviación de Base Aérea hasta 5 de Mayo, Avenida Paseo de los Balcones y Avenida Colón con mucha carga vehicular, y López Mateos de Bugambilia hasta Plaza del Sol también con mucha carga vehicular. Lo que esta mañana en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo, todo. Habló García Harfuch hace un momento de lo que les platicaba de Sinaloa. Sobre la pregunta del explosivo, de lo que ocurrió, se descarta que haya sido un coche bomba. Al parecer es un artefacto como un tipo dron. Sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán, pero es un ejido a las afueras. No se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba. Bueno, no es un coche bomba, pero termina por ser también una bomba o un artefacto explosivo. Te digo que les encanta el jugar con las palabras. Así bueno, no es no los mataron en Culiacán, nada más los mataron a un lado. Así ¿no? es. O sea, no entienden que al final del día son vidas humanas que terminan por ser efectivamente parte de la incompetencia que están teniendo dentro del combate a la inseguridad y el reconocimiento de cómo, si no es con complicidad, sí por obviedad, creció de una forma terrible el crimen organizado. Sí, efectivamente, Gonzalo, el cambiarlo de lugar, de localidad, de tratar de minimizar, eso no tiene nada que ver con que están pasando estas cosas terribles. Gracias, Marco. Un abrazo, Gonzalo, que te vaya muy bien en tu cita médica. Si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces. Bueno, ahí está Marco Vinicio esta mañana con nosotros en este programa llamado, ya saben, se llama Real. Voy con el Evangelio del día. En aquel momento Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios inteligentes, se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito, todo me ha sido entregado por mi Padre, y quien conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y a quien aquí el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, ni oír lo que vosotros oís.
pero no lo oyeron. Eso es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Bueno, mañana regresamos para que estén todos aquí a las 8:30 de la mañana. Lo saben, pero ¿juegan con qué? Ya no vi, ¿no? Fue en un poblado cercano a Culiacán. Si es como dijeran, no fue en Guadalajara, fue en Zapopan. De ese tamaño creen que nos pueden estar viendo la cara. Lo peor es que se la vieron a 36 millones de personas que dijeron, pero está bien la economía. ¿Por cuánto tiempo más va a estar bien la economía? Y eso no quiere decir que lo hayan hecho de forma equivocada o que sean gente tonta. No, por supuesto que no. Pero la manera en la cual el rezago económico fue tal durante décadas en México hacen que cualquier otra cosa quede en un segundo término. Y el problema es que cualquier otra cosa va a terminar arrasando el país. Y eso es lo que no queremos ver. Mañana 8:30. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. ¿Listo para pasar